¿Y si te dijera que a los 84 años todavía siento dolor en mi pierna en los días lluviosos, recordándome del día en que mi propio patrón me quebró el fémur durante uno de los abusos más violentos que sufrí? Y si te contara que esa fractura dolorosa fue exactamente lo que me dio fuerzas para comenzar mi venganza contra un monstruo que destruyó la vida de decenas de mujeres. Hola, mis queridos, mi nombre es Carmen Esperanza Morales, pero todos me conocen como Doña Carmen. Tengo 84 años y nací aquí en Puebla, México. En 1940, hoy voy a compartir con ustedes una historia que guardé en el fondo del alma por más de 60 años. Una historia que nunca conté completamente, ni a mis propios hijos, ni a mis nietos. Una historia que me transformó de víctima en guerrera. Antes de comenzar, de todo corazón, les pido que se suscriban a este canal y den like a este video. También me encantaría saber de qué parte de México o del mundo me están escuchando y cuántos hijos o nietecitos tienen. Eso me haría muy feliz. Era 1958 cuando todo comenzó. Yo acababa de cumplir 18 años y necesitaba trabajar para ayudar en casa. Mi padre, Aurelio Morales, había muerto el año anterior, víctima de un accidente en la construcción del nuevo hospital de la ciudad. Mi madre, Guadalupe Hernández, se quedó sola conmigo y mis 3 hermanos menores, en Esperanza de 15, Refugio de 12 y el pequeño Salvador de apenas 8 años. La pensión que recibía apenas alcanzaba para el alquiler de nuestra casita en el barrio de San José en Carmen. Tú eres la mayor, me decía mi madre, conteniendo las lágrimas. Necesito que me ayudes a mantener a esta familia. Lo entendía. A los 18 años, ya sabía que la vida no era fácil para los pobres. Salí tocando de puerta en puerta, buscando empleo. En las tiendas del centro, siempre me decían que necesitaba tener experiencia. En las casas de familia querían a alguien mayor, más confiable. Estaba a punto de darme por vencida cuando una vecina me habló sobre la fábrica textil San Miguel. Allá contratan muchachas jóvenes, me dijo. Es trabajo pesado, pero pagan puntual cada mes. La fábrica San Miguel quedaba en la zona industrial de la ciudad, un edificio grande y gris que fabricaba telas para toda la región. Recuerdo hasta hoy el olor fuerte de tinta y pegamento que salía de allí, un olor que se quedaba pegado en la ropa y el cabello de quien trabajaba. Llegué allá un lunes por la mañana, marzo de 1958. Estaba nerviosa. Vestía mi vestido más bonito, uno azul marino que mi madre había cosido para mí en la portería. Un hombre malhumorado me mandó esperar. Don Esteban te va a atender ahora, me dijo. Después de una hora, don Esteban Villalobos era el dueño de la fábrica. Un hombre de unos 45 años, alto, cabellos negros, siempre peinados con brillantina. Usaba traje aún con el calor de marzo, y tenía una forma de hablar como si le estuviera haciendo un favor a todo el mundo. Entonces, ¿quieres trabajar aquí, muchachita?, me preguntó, mirándome de arriba a abajo, de una manera que me hizo sentir incómoda. Sí, señor. Necesito mucho el empleo. Experiencia no tienes, ¿verdad? Puedo verlo en tus manos. Tomó mis manos en las suyas, fingiendo examinarlas, pero se tardó más tiempo del necesario. Manos suavecitas, así no conocen trabajo pesado. Sentí un escalofrío, pero necesitaba ese empleo. Aprendo rápido, don Esteban. Soy trabajadora estoy seguro de que sí. Sonrió de manera extraña. Te voy a dar una oportunidad. Vas a comenzar en la sección de empaque. El salario es medio salario mínimo, 6 días a la semana, de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde. Era poco, pero era lo que había. Acepté inmediatamente. Una cosa importante, dijo, levantándose y viniendo hacia mi lado de la mesa. Aquí me gustan las empleadas dedicadas que saben reconocer cuando el patrón está siendo buenito. Tú me pareces una muchacha inteligente. No entendí completamente lo que quiso decir, pero asentí. Necesitaba ese empleo. Comencé al día siguiente. La fábrica tenía unos 200 empleados, la mayoría mujeres jóvenes como yo. Trabajábamos en galpones enormes, llenos de máquinas ruidosas que hacían un calor insoportable. Mi trabajo era empacar las telas que salían de las máquinas, doblarlas bien y ponerlas en cajas. Las otras muchachas fueron gentiles conmigo el primer día. Me enseñaron cómo hacer el trabajo
dónde quedaba el baño, dónde podía almorzar. Pareces buena gente, me dijo Concepción Ramírez, una muchacha de 20 años, que trabajaba en la máquina de al lado. Pero ten cuidado con don Esteban. Cuidado cómo. Ella miró a los lados, vio que nadie estaba escuchando. Tiene unas mañas con las muchachas nuevas, especialmente las bonitillas como tú. ¿Qué tipo de mañas? Ya lo vas a descubrir pronto. Solo no aceptes ir a su oficina sola, especialmente después del trabajo. Eso me dejó preocupada, pero pensé que tal vez fuera exageración. Don Esteban había sido educado conmigo, me había dado empleo cuando nadie más lo hacía. Tal vez las muchachas estaban exagerando. En la primera semana todo transcurrió normal. Llegaba a las 7 en punto, trabajaba sin parar, salía a las 6 an. El trabajo era cansado, pero estaba feliz de poder llevar dinero a casa. ¿Cómo va por allá, hija?, me preguntaba mi madre todas las noches. Está bien, mamá. El patrón parece buena gente. Si hubiera sabido lo que estaba por venir, nunca habría dicho eso. En la segunda semana, don Esteban comenzó a aparecer más en mi sección. Venía a verificar la calidad del trabajo, siempre parándose en mi mesa por más tiempo que en las otras. Te estás adaptando bien, Carmen, me decía, poniendo la mano en mi hombro. Me gustan las empleadas dedicadas como tú, Ann. La mano en el hombro duraba más tiempo de lo normal. A veces se quedaba parado justo detrás de mí, respirando en mi cuello mientras verificaba mi trabajo. Don Esteban te tiene en la mira, me alertó Concepción durante el almuerzo. Ya he visto esta historia antes, Ann, pero no ha hecho nada malo, dije, tratando de convencerme. ¿Todavía no lo ha hecho? Ann suspiró. Carmen, puedo darte un consejo. Si te llama a su oficina, siempre lleva a alguien contigo. Inventa cualquier excusa, pero no vayas sola. En la tercera semana, la situación escaló. Don Esteban comenzó a llamarme a su oficina para conversar sobre mi desempeño. La primera vez logré llevar a Concepción conmigo, fingiendo que ella necesitaba ayudarme con no sé qué. No necesitas traer a nadie, dijo claramente irritado. Era solo para conversar sobre tu trabajo. Disculpe, don Esteban. Concepción me estaba enseñando unas cosas. La próxima vez ven sola. Fue una orden, no una petición. Gente, me emocioné recordando esos primeros días. Los que me están viendo, dejen en los comentarios de dónde me están viendo este video, ¿sí? Me encanta saber que hay gente de todo México que me acompañan. Y no olviden suscribirse al canal y dejar el like, porque eso me ayuda mucho a continuar contando estas historias de vida. La segunda llamada a su oficina llegó un viernes, casi al final del horario. Estaba terminando de empacar el último lote del día cuando él apareció. Carmen, necesito hablar contigo en mi oficina ahora. Mi corazón se disparó. Concepción ya se había ido. Como la mayoría de las muchachas, el galpón estaba casi vacío. ¿Puedo ir mañana, don Esteban? Estoy terminando aquí, Ann, dije. Ahora su voz se puso más dura. Es sobre tu salario. ¿No quieres hablar sobre tu salario? Claro que quería. Medio salario mínimo, apenas alcanzaba para ayudar en casa. Si estaba ofreciendo aumento, fui. Fue el mayor error de mi vida. Su oficina quedaba en el segundo piso, lejos del movimiento de la fábrica. Era una oficina grande, con escritorio de madera, estante lleno de libros y un sofá viejo en la esquina. Siéntate aquí, dijo, señalando una silla frente al escritorio. Me senté, nerviosa. Él se quedó de pie, caminando por la oficina, mirándome de una manera que me hacía sentir incómoda. Eres una muchacha lista, Carmen. Ann, trabajadora, me gusta eso. Ann, gracias, don Esteban. Estaba pensando en darte un aumento, tal vez hasta promoverte a supervisora de sección. A mis ojos brillaron. Supervisora ganaba casi un salario completo. Pero estas cosas no son gratis. Ann continuó, viniendo hacia atrás de mi silla. Necesito saber si puedo confiar en ti. Si realmente eres dedicada. Sentí que puso las manos en mis hombros. Eran manos pesadas, calientes, que apretaban con fuerza. Soy dedicada, don Esteban. Trabajo bien. No solo del trabajo. Estoy hablando. Las manos bajaron por mis brazos. Estoy hablando de lealtad, de gratitud. Fue cuando entendí lo que Concepción había tratado de advertirme. El corazón se me disparó, las manos se me pusieron sudadas. Don Esteban, creo que mejor me voy. No vas a ningún lado. Ann, su voz cambió completamente. Se volvió amenazante. ¿Sabes cuántas muchachas quisieran estar en tu lugar?
¿Cuántas hacen fila para trabajar aquí? Lo sé, pero nada en él vino frente a mí, impidiéndome levantarme. ¿Quieres este empleo o no? Si quiero, entonces vas a demostrar que lo mereces. Lo que pasó en esa oficina, esa tarde, no puedo describirlo en detalles, no porque no lo recuerde, recuerdo cada segundo, cada palabra, sino porque algunas cosas son demasiado pesadas para ponerlas en palabras. Él me lastimó, me humilló, me hizo entender que allí en esa fábrica, yo no era empleada, era propiedad suya. Si le cuentas a alguien, me dijo cuando terminó de arreglarse el traje, vas a ser despedida inmediatamente y voy a contarle a todo el mundo qué tipo de muchacha eres. Nadie más te va a dar empleo en esta ciudad. Salí de esa oficina destrozada, tomé mi bolsa, salí de la fábrica caminando como zombie. En la calle, vomité 3 veces. Llegué a casa y me encerré en el baño. Me bañé hasta que se acabó el agua, pero no lograba sentirme limpia. ¿Estás bien, hija?, me preguntó mi madre a la hora de la cena. Solo cansada, mamá. ¿Cómo podía contarle? ¿Cómo podía decirle que el empleo que estaba sosteniendo a nuestra familia venía con ese precio? El sábado, pensé en no volver. Me quedé en cama, inventé que tenía fiebre, pero el domingo, viendo a mi madre contar y recontar las pocas monedas que teníamos, supe que no tenía opción. El lunes, volví a la fábrica. Don Esteban me saludó normalmente frente a los otros, como si nada hubiera pasado. Pero en sus ojos vi algo nuevo, una satisfacción, un poder que sabía que tenía sobre mí. Buenos días, Carmen. Espero que hayas descansado bien en el fin de semana. Buenos días. Don Esteban, a más tarde necesito hablar contigo sobre ese asunto que conversamos el viernes. Asunto, como si fuera un negocio cualquiera, una conversación sobre trabajo. Concepción se dio cuenta de que algo había cambiado en mí. ¿Qué te hizo?, me preguntó durante el almuerzo. Nada, mentí. Solo conversamos sobre trabajo. Carmen me tomó la mano. Yo sé cuando una muchacha pasó por eso. Está escrito en la cara. Comencé a llorar. Allí en medio del refectorio ruidoso de la fábrica me desplomé. Dijo que si le cuento a alguien voy a ser despedida. Susurré. ¿Y le crees? No puedo perder este empleo, Concepción. Mi familia lo necesita. Ella suspiró profundo. Es así como lo logra. Toma muchachas como nosotras que no tenemos opción. Otras pasaron por lo mismo, todas las bonitas que contrata. Algunas aguantan un tiempo, otras piden su renuncia pronto. Pero él siempre consigue muchachas nuevas. Esa conversación me abrió los ojos a una realidad que no quería ver. No era solo conmigo, era un sistema, una rutina. Don Esteban usaba la necesidad de las muchachas pobres para satisfacer sus deseos sucios. Y yo era solo una más en la lista. Si tú también has cargado un secreto doloroso que nadie conoce, comenta aquí abajo. Yo también merezco ser escuchada. Tu valentía, al compartir, puede darle fuerza a otra mujer que aún tiene miedo de hablar. Las semanas que siguieron fueron una pesadilla que revivía todos los días. Don Esteban había establecido una rutina diabólica. Cada 2 o 3 días me llamaba a su oficina al final del horario, siempre con la misma excusa de conversar sobre trabajo, siempre con la misma amenaza velada. Si no aparecía, Carmen, necesito verte a las 6:30, me decía casualmente, pasando por mi mesa durante el día. Tenemos que discutir tu productividad. ¿Productividad? Como si aquello tuviera algo que ver con el trabajo. Intentaba inventar excusas, trataba de postergar, pero él siempre encontraba una manera de presionarme. ¿Quieres seguir trabajando aquí, verdad? Era todo lo que necesitaba decir. Mi vida se volvió un infierno silencioso. Durante el día, trataba de concentrarme en el trabajo, fingir que todo estaba normal. Conversaba con las otras muchachas, almorzaba en el refectorio, cumplía mi horario, pero por dentro me estaba muriendo un poquito cada día. En casa, mi madre comenzó a notar cambios. Estás más delgada, hija, me dijo una noche sirviéndome la cena. ¿Y esas ojeras? Es el trabajo, mamá. Es pesado, pero estás ganando bien. ¿No estás pasando apuros allá? Si ella supiera qué tipo de apuros estaba pasando, pero, ¿cómo contar? ¿Cómo explicar que el dinero que ponía en la mesa cada mes venía con un precio que ninguna hija debería pagar?
En el trabajo, Concepción trataba de ayudarme como podía. A veces inventaba urgencias para sacarme de su oficina. Otras veces se quedaba cerca cuando él se acercaba a mí, pero no podía estar siempre ahí. ¿Necesitas denunciarlo? Esto no puede continuar. ¿Denunciarlo con quién? Concepción. Él es el dueño de la fábrica. ¿Conoce a toda la gente importante de la ciudad? ¿A la policía? ¿La policía va a creer a una muchacha pobre contra un empresario respetado? Va a hacer mi palabra contra la de él. Era 1958, gente. La mujer aún no tenía voz en estas cosas, especialmente una mujer pobre, sin estudios, sin familia influyente. Yo sabía que si trataba de denunciar, sería yo quien saldría como mentirosa, como alguien queriendo aprovecharse del patrón. Los abusos se fueron volviendo peores, más violentos, más degradantes. Don Esteban se estaba volviendo más atrevido, más cruel. Era como si la impunidad lo dejara cada vez más valiente. En mayo de 1958, él instaló una cerradura nueva en la puerta de la oficina. Para tener más privacidad en nuestras conversaciones, dijo, sonriendo de esa manera asquerosa. Privacidad. La palabra me daba náusea. Fue en esa época que comencé a tener pesadillas. Despertaba en medio de la madrugada, sudando frío, con la sensación de que él estaba en mi cuarto. Perdí el apetito, perdí peso, perdí las ganas de vivir. Carmen, no te ves bien, me dijo mi madre una mañana de junio. ¿Será que no estás enferma? Estoy bien. Mamá, no estás bien para nada. Voy a hacer cita con el médico. No hace falta, mamá. Es solo cansancio. ¿Cómo explicar que mi enfermedad no tenía medicina en la farmacia? Que lo que me estaba matando por dentro no aparecía en ningún examen. En el trabajo, traté de acercarme a otras muchachas, ver si alguien más estaba pasando por la misma situación. Descubrí que no era solo paranoia mía. Otras muchachas también eran llamadas para conversar con don Esteban. Estaba Margarita López, de 19 años, que había entrado 2 meses después que yo. Veía en sus ojos el mismo miedo que yo sentía. Estaba Rosario Gutiérrez, más joven aún, que siempre salía de su oficina con los ojos rojos de llorar. Podríamos unirnos, pensé, denunciar juntas, pero cuando traté de conversar con ellas, todas negaban. El miedo era más grande que el valor. Todas necesitaban el empleo, todas tenían familia que mantener, todas sabían que él tenía demasiado poder para ser enfrentado. Don Esteban percibía nuestro desespero y lo usaba a su favor. Sabía exactamente qué botones apretar para mantenernos sumisas. ¿Sabes qué pasa con las muchachas que hacen escándalo? Me dijo en una de las sesiones de tortura quedan marcada. Ningún hombre de bien quiere casarse con una muchacha que ya fue hablada. Ningún patrón quiere contratar a alguien que arma líos marcadas al habladas, a las palabras que toda muchacha de la época temía escuchar. Eres una muchacha inteligente, Carmen. No vas a arruinar tu vida por tonterías tonterías. Él llamaba a aquello tonterías. En julio de 1958, las cosas empeoraron drásticamente. Don Esteban comenzó a llamarme, no solo al final del horario, sino también durante la hora del almuerzo. Para adelantar nuestra conversación, decía, eso significaba que me quedaba sin comer, porque los 50 minutos de almuerzo los gastaba en su oficina. Volvía al trabajo de la tarde con hambre, con dolor, con ganas de morirme. Las otras muchachas comenzaron a darse cuenta. Era imposible esconder lo que estaba pasando cuando volvía del almuerzo con la ropa arrugada, el cabello desarreglado, los ojos rojos. Carmen, no puedes continuar así, me dijo Concepción un día. Te vas a volver loca. Tal vez ya me estaba volviendo loca. Comencé a tener alucinaciones, a escuchar voces, a ver a don Esteban, aun cuando no estaba ahí. El miedo constante me estaba destruyendo por dentro. Si tú también has sentido que estás perdiendo la esperanza, pero sigues resistiendo, comenta, yo también soy más fuerte de lo que creo. A veces, necesitamos recordarnos a nosotras mismas nuestra propia fortaleza. Fue en agosto que él escaló a otro nivel. No satisfecho con abusarme en la oficina, comenzó a inventar entregas urgentes que yo tenía que hacer en su casa. Necesito que lleves estos documentos a mi residencia, me decía, entregándome un sobre. Is urgent. Su casa quedaba en un barrio elegante de la ciudad, una mansión blanca, con jardín, bien cuidado. La primera vez que fui allá, aún tenía esperanza de que realmente fuera una entrega de trabajo, aunque inocente era. En su casa, sin nadie cerca, sin riesgo de ser interrumpido, se sentía aún más cómodo para hacer lo que quisiera conmigo. Era peor que en la fábrica, porque allá sabía
que en algún momento tendría que salir, que otros empleados podían aparecer. En su casa, estaba completamente a su merced. Aquí nadie nos puede molestar, decía, cerrando la puerta con llave. Podemos tener más tiempo para nuestras conversaciones. A más tiempo significaba más sufrimiento, más humillación, más momentos en que deseaba morirme. Comencé a faltar al trabajo. Inventaba enfermedades, fingía desmayo cualquier cosa para no tener que enfrentar esa rutina de horror. Pero él siempre encontraba una manera de castigarme por las faltas. Empleada que falta mucho no puede recibir salario completo, me dijo descontándome 2 días de mi pago. Espero que entiendas, Ana entendía perfectamente. Era otra forma de controlarme, de mantenerme presa en esa situación. En septiembre, pasó algo que casi me hizo rendirme de todo. Mi madre descubrió sobre los descuentos en el salario y vino a cuestionarme. Carmen, ¿por qué tu salario vino menor este mes? Falté algunos días, mamá. Estaba enferma. Hija, no nos podemos dar el lujo de que faltes. Necesitamos ese dinero completo. Al ver la preocupación en su cara, saber que mi familia dependía de ese dinero sucio, me destrozó aún más. Estaba atrapada en un ciclo vicioso. Necesitaba el empleo para sostener a mi familia, pero para mantener el empleo tenía que someterme a esos abusos. Fue en esa época que comencé a pensar en huir, salir de Puebla, ir a cualquier lugar, comenzar una vida nueva. Pero ¿cómo? No tenía dinero, no tenía a dónde ir, no conocía a nadie en otras ciudades. Don Esteban percibía mi desesperación creciente y parecía alimentarse de ella. Se volvía más violento, más cruel, como si mi sufrimiento lo excitara aún más. ¿Estás pensando en irte?, me preguntó una tarde de octubre. Olvida esa idea. Ya me perteneces, a pertenecer, como si fuera un objeto, una propiedad, y si tratas de huir, voy a ir tras de ti. Tengo contactos en todos lados. No vas a conseguir empleo en ninguna ciudad. Si yo no quiero, a la amenaza era real. Hombres como él tenían poder, influencia, contactos, podían destruir la vida de una persona con una llamada telefónica. En noviembre de 1958, casi un año después de haber comenzado a trabajar en la fábrica, estaba en mi límite. Había adelgazado 15 kilos, había desarrollado una úlcera por tanto estrés y comenzaba a tener pensamientos suicidas. Fue cuando su sed de poder y crueldad lo llevó a cometer el error que cambiaría todo. Una tarde de viernes, final de noviembre, me llamó a la oficina como siempre, pero esta vez estaba diferente, más agitado, más violento. Había bebido, podía sentir el olor de alcohol en su aliento. Hoy vas a aprender una lección, me dijo, empujándome con más fuerza de lo normal. Lo que pasó esa tarde fue peor que todo lo que había sufrido hasta entonces. Me lastimó de una manera que nunca había hecho antes, con una violencia que llegaba a las orillas de la locura. Fue cuando escuché el chasquido, un ruido seco, como una rama quebrándose. Después vino el dolor, un dolor tan intenso que me hizo gritar como nunca había gritado en la vida. Mi pierna derecha se había quebrado, el fémur se había partido a la mitad. Don Esteban paró inmediatamente, la cara poniéndose blanca de susto. ¡Cállate!, gritó, tratando de ahogar mis gritos de dolor. Deja de gritar, pero yo no podía parar. El dolor era insoportable y se irradiaba de la pierna a todo el cuerpo. Sentía que me iba a desmayar, que me iba a morir ahí mismo. Dios mío, ¿qué hice?, murmuraba, mirando mi pierna en una posición anormal. ¿Qué hice? Por primera vez en casi un año, vi miedo en sus ojos. Ya no era el hombre poderoso que controlaba todo. Era un criminal desesperado que había ido demasiado lejos. Y en ese momento, aun con todo el dolor que sentía, supe que finalmente tenía algo contra Ela, algo que no podía esconder, no podía negar, no podía explicar. Mi pierna quebrada sería el comienzo de su fin. Si has tenido que soportar dolor en silencio, sabiendo que nadie te creería, comenta: mi dolor también merece ser reconocido. En tu experiencia puede ayudar a alguien que aún se siente invisible. El dolor era tan intenso que sentí mi visión oscurecerse. Mi pierna estaba en una posición completamente equivocada y el fémur quebrado hacía un ruido horrible cada vez que trataba de moverme. Don Esteban estaba en pánico total, caminando de un lado para otro de la oficina, como un animal enjaulado. Deja de gritar, por el amor de Dios, berreaba, las manos temblando. Alguien va a oír.
pero yo no podía parar. Era como si todo el sufrimiento acumulado de casi un año estuviera saliendo a través de esos gritos. El dolor físico se mezclaba con el dolor emocional, creando un tsunami de agonía que nunca había experimentado. Tienes que quedarte callada, me dijo, tratando de taparme la boca con la mano. Escucha, fue un accidente, te caíste y resbalaste. Eso fue lo que pasó. Aún con el dolor insoportable, logré entender lo que estaba tratando de hacer. Ya estaba inventando una versión de los hechos, una mentira para protegerse. Nadie te va a creer si dices otra cosa, continuó, sudando frío. ¿Quién va a creer a una muchacha contra mí? Te caíste, fue eso, ¿no? Pero esta vez era diferente. Esta vez había evidencia física. Una pierna quebrada no era algo que pudiera esconderse o negarse. Los médicos harían preguntas, las enfermeras tomarían notas, habría registros. Su desesperación era evidente. Por primera vez vi miedo real en los ojos de ese hombre que me había atormentado por tantos meses. Sabía que había cruzado una línea peligrosa. Te voy a llevar al hospital, dijo, tratando de levantarme. Vamos a inventar una historia. Te caíste de la escalera de la fábrica, te golpeaste la pierna, fue eso, ¿no? Cuando trató de moverme, el dolor fue tan intenso que me desmayé por algunos segundos. Cuando volví en mí, estaba siendo cargada hacia su coche, un Chevrolet negro que usaba para ir al trabajo. Durante el trayecto al hospital, no paraba de repetir la versión que teníamos que contar. Estabas bajando la escalera de la fábrica cuando resbalaste. Te golpeaste la pierna en el escalón de hierro. Fue un accidente de trabajo. Nada más. Cada hoyo en el camino hacía que mi pierna doliera aún más. Sentía como si los huesos estuvieran desmenuzando dentro de mi carne, pero en medio de toda esa agonía, una parte de mi mente estaba calculando, planeando. Llegamos al Hospital General a las 7 de la noche. Don Esteban me cargó hacia adentro, gritando a las enfermeras, ¡ayuden aquí! Mi empleada se cayó en la fábrica, se quebró la pierna. Los médicos me llevaron corriendo a una sala de emergencias, al doctor Antonio Mendoza, un hombre de unos 50 años. Comenzó a examinar mi pierna, mientras las enfermeras trataban de calmarme. ¿Cómo fue que pasó esto?, me preguntó, tocando delicadamente el área de la fractura. Miré hacia don Esteban, que estaba parado en la puerta de la sala, fulminándome con los ojos. Era mi oportunidad. Podía contar la verdad, denunciar todo ahí mismo, pero aún tenía miedo. Aún con la pierna quebrada, aún sabiendo que él había ido demasiado lejos, el terror que había plantado en mí durante casi un año aún era fuerte. Me caí de la escalera de la fábrica, mentí, sintiendo las lágrimas correr por mi cara. Resbalé y me golpeé la pierna. Doctor Mendoza frunció el ceño. ¿Qué tipo de escalera? ¿De hierro?, respondió rápidamente don Esteban. Escalones de hierro bien duros. ¿Por eso lastimó tanto? El médico continuó examinando, pero noté que algo lo molestaba. Miraba la fractura con una expresión extraña, como si no estuviera convencido de nuestra versión. Vamos a necesitar operar, dijo finalmente. Es una fractura compleja. Va a tardar en sanar. Operar. Eso significaba que me quedaría internada, lejos de don Esteban, lejos de la fábrica. Por primera vez en meses, sentí algo parecido al alivio. ¿Cuántos días en el hospital?, preguntó don Esteban, tratando de parecer preocupado. Por lo menos 2 semanas para la cirugía y primeros cuidados. Después va a necesitar fisioterapia por meses. Vi la cara de don Esteban ponerse pálida. Meses sin tenerme bajo control. Meses en que estaría hablando con médicos, enfermeras, otros pacientes. Meses en que él no podría amenazarme o intimidarme. Voy a avisar a su familia, dijo, tratando de mantener la apariencia de patrón preocupado. Necesitan saber del accidente. Cuando salió para hacer la llamada, doctor Mendoza se acercó a mí. Carmen, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Mi corazón se disparó. ¿Puede, esta fractura? El patrón es muy extraño para una caída simple. Parece más un trauma directo, una presión muy grande aplicada en la pierna. Él sabía. De alguna manera, el médico sabía que aquello no había sido un accidente común. ¿Pasó algo más que no me contaste? Era mi oportunidad. Ahí estaba un hombre estudiado, respetado, que podía ayudarme, que podía creerme, pero el miedo aún era más grande. No, doctor, fue lo que le dije. A mí, miró por un largo tiempo. Después, suspiró. Está bien, vamos a cuidar tu pierna. Primero la cirugía. Se hizo a la mañana siguiente. Cuando desperté de la anestesia, mi madre estaba al lado de la cama, llorando.
Mija, ¿cómo fue que pasó esto? Me caí en la fábrica. Mamá, don Esteban dijo que va a pagar todo el tratamiento. Qué bueno que tienes un patrón tan generoso. Si ella supiera. Pero en los días que siguieron, internada en ese hospital, algo comenzó a cambiar dentro de mí, lejos de la fábrica. Lejos de las amenazas constantes de don Esteban, mi mente comenzó a funcionar de manera diferente. Las enfermeras eran gentiles conmigo, los otros pacientes conversaban, contaban historias, me trataban como ser humano. Había olvidado cómo era ser tratada con dignidad. Don Esteban aparecía todos los días, siempre con flores o frutas, representando el papel de patrón preocupado, pero cuando nos quedábamos solos, mostraba su verdadera cara. Espero que no estés pensando en decir tonterías a nadie, susurraba cuando nadie estaba oyendo. Recuerda que tu familia aún me necesita, pero sus amenazas comenzaron a sonar vacías. Estaba nervioso, inseguro, veía en sus ojos que tenía miedo de que yo cambiara de versión. En el 5.º día de internación, pasó algo que cambió todo. Un doctor Mendoza vino a conversar conmigo nuevamente, pero esta vez trajo a alguien. Carmen, esta es la doctora Elena Vázquez, nuestra psicóloga. ¿Le gustaría conversar contigo, psicóloga? Mi corazón se disparó. ¿Por qué querían que hablara con una psicóloga? Explicó la doctora Vázquez. Siempre conversamos con pacientes que sufrieron traumas para ayudar en la recuperación. Nos quedamos solas en el cuarto. Ella acercó una silla y se sentó bien cerca de mi cama. ¿Cómo te sientes, Carmen? La pierna duele menos. No estoy hablando de la pierna. Estoy hablando de ti como persona. La pregunta me tomó desprevenida. Nadie nunca me había preguntado cómo me sentía como persona. No sea normal. Creo un doctor Mendoza me contó que tu fractura es bien poco común. Él tiene experiencia con accidentes de trabajo y dijo que nunca vio algo parecido. Sentí la sangre helarse. Pero fue lo que pasó. Me caí de la escalera en Carmen. Sabes que puedes contar la verdad conmigo, ¿no? Nada de lo que digas aquí va a salir de esta sala sin tu permiso, Ann. Por un momento, pensé en contar todo, pero el miedo aún era muy fuerte. Fue accidente. Doctora Ann. Ella se quedó mirándome por un tiempo. Después suspiró. Está bien, pero si cambias de opinión, puedes llamarme a cualquier hora, Ann. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en la conversación con la doctora Vázquez, en la desconfianza del doctor Mendoza, en el nerviosismo de don Esteban. Por primera vez en casi un año, sentí una puntita de esperanza. Tal vez no estuviera tan sola como pensaba. Tal vez existieran personas dispuestas a ayudarme. Si alguna vez has sentido que estás completamente sola en tu dolor, comentan yo, también merezco ayuda. A veces, el primer paso para sanar es reconocer que no tenemos que cargar todo el peso solas. En el 7.º día, recibí una visita inesperada. Concepción apareció en el hospital, trayendo flores y una expresión preocupada. Carmen, ¿cómo estás? Todo el mundo en la fábrica está hablando de tu accidente. Estoy mejor, pronto regreso al trabajo. Ampum. ¿Estás segura de que fue accidente? Me preguntó bajito, mirando a los lados. ¿Por qué preguntas eso? Porque te conozco hace casi un año. Sé cómo caminas, cómo subes y bajas escaleras. Eres muy cuidadosa. No eres del tipo que tropieza. Concepción me estaba dando una apertura, una oportunidad de contar la verdad a alguien que ya sabía, que ya sospechaba. Concepción, él te hizo eso también, ¿verdad? Las lágrimas comenzaron a caer. Ya no podía aguantar más. Ann dijo que si cuento, me va a despedir, va a esparcir que soy una cualquiera. Mi familia necesita el dinero, Carmen. Mírate, mira dónde estás. Casi te mueres. ¿Hasta dónde tiene que llegar ese hombre antes de que reacciones? Tenía razón. Había llegado al fondo del pozo. No podía bajar más, pero ¿qué puedo hacer? ¿Quién me va a creer? Yo te voy a ayudar. No estás sola en esto. En esa conversación con Concepción, tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Ya no iba a aceptar ser víctima. Ya no iba a dejar que mi miedo controlara mis decisiones. Cuando ella se fue, llamé a la enfermera. Quiero hablar con la doctora Vázquez. No es urgente. La doctora Vázquez llegó media hora después. Se sentó en la misma silla con la misma expresión comprensiva. ¿Cambiaste de opinión? Cambié, y conté todo. Cada abuso, cada amenaza, cada humillación. Conté sobre las otras empleadas que pasaban por lo mismo. Conté cómo él usaba nuestra necesidad económica para mantenernos presas.
Ella escuchó todo en silencio, tomando notas, haciendo preguntas puntuales. Cuando terminé, estaba agotada pero aliviada. Por primera vez en casi un año, había contado mi verdad a alguien. Carmen, fuiste muy valiente al contarme esto. Ahora necesitas decidir qué quieres hacer, qué puedo hacer. Puedes denunciar. Tenemos evidencias médicas de la violencia, tenemos tu testimonio. Te puedo poner en contacto con abogados que trabajan con casos así, y si nadie me cree, va a haber gente que no te va a creer, pero también va a haber gente que sí, y eso puede impedir que otras muchachas pasen por lo que tú pasaste. Pensé en las otras empleadas de la fábrica, en Margarita, en Rosario, en las que aún vendrían. ¿Cuántas muchachas iba a destruir don Esteban si nadie lo paraba? Quiero denunciar, dije con una firmeza que no sentía hacía meses. Quiero que pague por lo que hizo. A la doctora Vázquez sonrió por primera vez. Entonces, vamos a empezar a trabajar en los días siguientes. Aún internada, comenzamos a construir el caso contra don Esteban. La doctora Vázquez me puso en contacto con el licenciado Mauricio Sandoval, un abogado joven que trabajaba con casos de trabajadores. Su caso es fuerte, me dijo después de escuchar toda la historia. Tenemos evidencia médica, testigo, un patrón de comportamiento. Podemos procesarlo por agresión, acoso sexual y una serie de otras cosas, pero él tiene dinero, influencia, y nosotros tenemos la verdad. A veces eso basta. Don Esteban continuaba apareciendo en el hospital, cada vez más nervioso. Se daba cuenta de que algo había cambiado, que ya no tenía el mismo miedo de antes. Estás diferente, me dijo en una de las visitas. Espero que no estés haciendo ninguna tontería. No estoy haciendo ninguna tontería, le respondí, mirándolo directamente a los ojos. Estoy haciendo justicia. Sabí su cara cambiar de color. Sabía que había hablado. No sabes con quién te estás metiendo, susurró furioso. Te voy a destruir a ti y a tu familia. Ya trataste de destruirme y no pudiste. Fue la primera vez, en casi un año, que le respondí sin miedo, y esa sensación de poder, de no ser más víctima, era embriagante. 3 días después, me dieron de alta del hospital. Mi pierna aún estaba enyesada, necesitaba muletas, pero estaba libre. Y por primera vez en meses, libre de verdad, porque ahora tenía un arma contra él. Tenía valor, tenía aliados, tenía un plan. La guerra había comenzado, y esta vez yo no iba a perder. Cuando salí del hospital con esas muletas debajo del brazo, sentí algo que no experimentaba hacía casi un año en Esperanza. La pierna aún dolía mucho, pero mi alma estaba más ligera. Por primera vez desde que comencé a trabajar en esa fábrica maldita, tenía un plan. El licenciado Sandoval me había explicado todo en los mínimos detalles. Íbamos a procesar a don Esteban por agresión, acoso sexual y crear una jurisprudencia que pudiera proteger a otras mujeres. Pero fue claro conmigo sobre los desafíos. Carmen, no va a ser fácil. Él va a tratar de desacreditarte, va a usar abogados caros, va a tratar de sobornar testigos. ¿Necesitas estar preparada para una guerra? La palabra me asustaba, pero al mismo tiempo me daba energía. Después de tanto tiempo siendo víctima, finalmente iba a poder luchar. El primer paso era colectar evidencias. Necesitábamos más testigos, documentos, cualquier cosa que probara el patrón de comportamiento de él, el licenciado. Sandoval me orientó a buscar a otras empleadas que habían pasado por la misma situación. Pero antes de eso tuve que enfrentar a mi familia. Cuando llegué a casa esa tarde de diciembre de 1958, mi madre me recibió con una mezcla de alivio y preocupación. Gracias a Dios estás bien, hija. Don Esteban pasó ayer. Dijo que puedes quedarte con licencia el tiempo que necesites. Qué hombre tan bueno, ¿no? Hombre bueno. Si ella supiera. Mamá, necesito conversar contigo sobre algo muy importante. Nos sentamos en la cocina de nuestra casita sencilla. Mi madre sirvió un café y se quedó mirándome con esa expresión maternal que siempre me tranquilizaba. ¿Qué pasó, hija? ¿Estás extraña desde que regresaste del hospital? Respiré profundo. Contar la verdad a la doctora Vázquez había sido difícil, pero contarle a mi propia madre sería devastador. ¿Cómo romper el corazón de la mujer que me crió? ¿Cómo decirle que el empleo que sostenía a nuestra familia venía con ese precio horrible? Mamá, lo que me pasó en la fábrica no fue accidente. Ella frunció el ceño. ¿Cómo que no fue accidente? Don Esteban,
Él me lastimó a propósito durante algo que me estaba haciendo. Ambay la confusión en sus ojos, transformarse lentamente en horror mientras yo contaba la historia. Cada palabra era como una puñalada en mi propio corazón, porque sabía cuánto la estaba lastimando. Hija del cielo, susurró cuando terminé, las lágrimas corriendo por su cara. ¿Por qué no me contaste antes? Porque tenía miedo, mamá. Miedo de perder el empleo, miedo de que nadie me creyera, miedo de que él cumpliera las amenazas. Me abrazó con tanta fuerza que casi no pude respirar. Sentí sus lágrimas mojando mi cabello. Perdóname, hija. Perdóname por no haberme dado cuenta. Perdóname por obligarte a cargar eso sola. No fue tu culpa, mamá, sí fue. Una madre tiene que proteger a los hijos. Falle en ese abrazo. Sentí que tenía una aliada más en mi guerra contra don Esteban. Mi madre siempre fue una mujer fuerte, y ahora esa fuerza estaba de mi lado. Si has tenido que guardar un secreto doloroso para proteger a tu familia, comentan, también merecía ser protegida. Tu experiencia puede dar valor a alguien que aún carga una carga muy pesada sola. En los días siguientes, comencé la investigación informal que el licenciado Sandoval había sugerido. Primero, busqué a Concepción. Vino a mi casa un sábado por la tarde, nerviosa, pero determinada. Carmen, decidí que te voy a ayudar. Me cansé de quedarme callada viendo a ese hombre destruir la vida de las muchachas. ¿Estás segura? ¿Puede ser peligroso? Claro que estoy segura. Y no soy solo yo. Margarita y Rosario también quieren hablar. A mi corazón se disparó. Otras víctimas dispuestas a testificar en eso, cambiaba todo. Pero hay más, continuó Concepción. Juana Morales, que trabajó allá hasta el año pasado, también quiere declarar. Y ella tiene una historia que te va a impactar. Juana era una muchacha que había pedido renuncia súbitamente a mediados de 1958. En la época, nadie entendió por qué, ya que necesitaba mucho el empleo. Acordamos una reunión en casa de Concepción para el domingo siguiente. Cuando llegué allá, cojeando con mis muletas, encontré 4 mujeres sentadas en la mesa de la cocina, todas con la misma expresión de miedo y determinación. Gracias por venir, dije sentándome con dificultad. Sé que no es fácil. Margarita fue la primera en hablar. Confirmó todo lo que imaginaba, los mismos abusos, las mismas amenazas, el mismo patrón de comportamiento. Comenzó 2 meses después de que entré, dijo, la voz temblando. Primero eran solo piropos, después evolucionó para tocamientos, después para no necesitó completar. Todas sabíamos. Rosario, más joven que todas nosotras, apenas podía hablar de tanto que lloraba, pero confirmó que había pasado por lo mismo. Juana fue quien trajo la revelación más impactante. Muchachas, ¿ustedes creen que somos las únicas? Ese hombre hace eso, hace años, desde que abrió la fábrica en 1952. ¿Cómo lo sabes? Porque conversé con otras muchachas que trabajaron allá antes. Sonia Pérez, que salió en 1956, pasó por lo mismo. Regina Flores de 1957 también. Y hay más. ¿Cuántas éramos? ¿Cuántas vidas había destruido a lo largo de los años? Juana, ¿por qué nunca denunciaste? Por las mismas razones que ustedes. Miedo, vergüenza, necesidad. Pero cuando supe lo que te pasó, Carmen, decidí que ya no se podía más. Salimos de esa reunión con un plan. Claro, íbamos a unirnos todas juntas y tumbar a ese monstruo, el LEC. Sandoval se puso eufórico cuando supo que teníamos 5 testigos dispuestas a declarar. Con eso tenemos un caso sólido, me dijo. Ya no es la palabra de una empleada contra la del patrón. Es un patrón sistemático de abuso. Pero don Esteban no estaba parado. Cuando supo que no había regresado al trabajo después del periodo de licencia médica, comenzó a moverse. Primero intentó la intimidación directa. Apareció en mi casa una noche de enero de 1959, golpeando la puerta con fuerza. Carmen, necesito hablar contigo, a mi madre. Atendió la puerta, pero se mantuvo firme. Ella no quiere hablar con usted. Es sobre su empleo, sobre el futuro de la familia de ustedes. Salí de la cocina cojeando, aún con muletas. Por primera vez estaba cara a cara con él fuera del ambiente de la fábrica, lejos del poder que ejercía allá. ¿Qué quieres? Quiero hacerte una propuesta.
regresas al trabajo, olvidas esas tonterías que te están metiendo en la cabeza y duplico tu salario. Duplicar el salario era mucho dinero para nuestra familia. Sería la diferencia entre pasar necesidades y vivir con dignidad. Y si no acepto, entonces las cosas se van a poner difíciles para ti y para tu familia. La amenaza estaba clara, pero ya no era la muchacha asustada de un año atrás. No acepto, dije, mirándolo directamente a los ojos. Y si te acercas a mi familia otra vez, voy a llamar a la policía. Se puso rojo de rabia, pero no podía hacer nada ahí frente a mi madre, en la calle donde los vecinos podían ver. Te vas a arrepentir, susurró antes de irse. En los días siguientes comenzaron las represalias. Primero esparcieron chismes sobre mí en el barrio que era mentirosa, cualquiera, que estaba tratando de extorsionar a un hombre honesto. Ignora esos chismes, me aconsejó mi madre. Quien te conoce sabe qué tipo de persona eres. Pero los chismes dolían. Ver a vecinos que me conocían desde niña susurrando cuando pasaba era doloroso. Después, vinieron las amenazas económicas. Don Esteban tenía influencia en el comercio local y comenzó a presionar a proveedores para que no vendieran fiado a mi familia. Siento mucho, doña Guadalupe, pero no puedo seguir haciendo libreta para ustedes, le dijo don Juan, el dueño de la tienda, a mi madre. ¿Por qué, don Juan? Siempre pagamos puntual a órdenes superiores. Don Esteban estaba usando su poder económico para estrangularnos financieramente, pero el licenciado Sandoval había previsto eso. Es típico, me explicó, cuando los hombres poderosos se sienten amenazados, usan todos los recursos disponibles. En febrero de 1959, finalmente presentamos la demanda. El licenciado Sandoval había preparado todo meticulosamente ante testimonios de las víctimas, forms médicos, evidencias del patrón de comportamiento. El proceso causó un escándalo en la ciudad. Nunca había pasado algo parecido en Puebla. Una empleada procesando al patrón por acoso sexual era algo inédito. Los periódicos locales reportaron el caso, siempre de manera cuidadosa. Empleada acusa a empresario de agresión, decía el titular del Diario de Puebla. La reacción fue inmediata y violenta. Parte de la sociedad se puso del lado de don Esteban. Después de todo, era un empresario respetado, generaba empleos, frecuentaba la iglesia. Esa muchacha es una oportunista, oí a una señora comentar en la farmacia. Quiere aprovecharse de un hombre de bien, pero otra parte comenzó a cuestionar. Otras mujeres se identificaron con nuestra lucha. Aunque no lo admitieran públicamente, muchas sabían que estábamos diciendo la verdad. Don Esteban contrató el mejor despacho de abogados de la ciudad. El licenciado Cándido Méndez era famoso por defender empresarios en casos laborales. Su estrategia fue clara desde el inicio: desmoralizar a las víctimas. Mi cliente es un hombre íntegro, padre de familia, pilar de la comunidad, declaró a los periódicos. Está siendo víctima de un intento de extorsión por parte de empleadas descontentas. A la primera audiencia se programó para marzo de 1959. El licenciado Sandoval me preparó para lo que estaba por venir. Van a tratar de destruirte moralmente. Van a cuestionar tu reputación, tu vida personal. Van a tratar de hacerte parecer mentirosa. Estoy preparada. ¿Estás segura? Porque una vez que empiece, no hay vuelta atrás. Vas a ser expuesta públicamente. Vas a tener que revivir todo en detalles. Pensé en las otras muchachas que aún trabajaban en la fábrica, en las que aún vendrían. Pensé en cuántas vidas iba a destruir don Esteban si salía impune una vez más. Estoy segura, si has tenido que tomar una decisión difícil para proteger a otras personas, aún sabiendo que te costaría caro, comentan también. Elegí el valor por encima del miedo. Tu decisión puede inspirar a alguien que está en una encrucijada similar. El día de la audiencia, llegué al juzgado aún con muletas. Mi pierna estaba mejorando, pero aún necesitaba apoyo. El licenciado Sandoval dijo que eso era bueno, mostraría al juez la gravedad de la agresión. El juzgado estaba lleno. Periodistas, curiosos, partidarios de ambos lados. Nunca había visto tanto movimiento en un proceso en Puebla. Cuando don Esteban entró en la sala, escoltado por sus abogados caros, nuestras miradas se cruzaron. Por primera vez,
No sentí miedo, sentí determinación. El licenciado Cándido Méndez comenzó como esperado, tratando de descalificar nuestro caso. Excelencia, estamos ante un intento claro de extorsión. Empleadas descontentas tratando de aprovecharse de un accidente de trabajo para obtener ventaja financiera. El licenciado Sandoval respondió con firmeza a su señoría. Tenemos aquí 5 mujeres diferentes, en periodos diferentes, todas relatando el mismo patrón de comportamiento. Esto no es coincidencia, es un sistema. Cuando llegó mi turno de declarar, sentí el corazón dispararse. Allí estaba yo, una muchacha pobre de 19 años, enfrentando a uno de los hombres más poderosos de la ciudad. «Puede comenzar, señorita», dijo el juez. Licenciado Eitz Rocha, conté todo, cada abuso, cada amenaza, cada humillación. Sentí lágrimas corriendo por mi cara, pero mantuve la voz firme. Esta era mi oportunidad de ser escuchada, y no la iba a desperdiciar. Cuando el licenciado Cándido Méndez comenzó a interrogarme, trató de confundirme, hacerme contradecir. «¿La señorita no encuentra extraño que nunca haya denunciado antes? ¿Por qué solo ahora, después del accidente?» «Porque tenía miedo, y porque solo ahora encontré personas dispuestas a ayudarme». «¿La señorita no está inventando esta historia para conseguir dinero? Si fuera por dinero, habría aceptado la propuesta que me hizo de duplicar mi salario». Sentí que marqué un punto. El licenciado Sandoval me había preparado bien. Las otras muchachas declararon a lo largo de la semana. Cada testimonio confirmaba el patrón, mostraba que no eran casos aislados. El momento más impactante fue cuando Juana reveló la extensión real del problema. Su señoría, conversé con por lo menos 8 mujeres que pasaron por la misma situación en esa fábrica. Algunas salieron de la ciudad de tanta vergüenza. 8 mujeres, aún más de las que imaginábamos. Don Esteban trató de negarlo todo, claro. Giju, que éramos mentirosos, que estaba siendo víctima de una conspiración. Pero su versión no se sostenía. ¿Cómo explicar que 5 mujeres diferentes inventarían la misma historia? ¿Cómo justificar el patrón de comportamiento relatado por víctimas que ni se conocían? El proceso se alargó por 3 meses. 3 meses de tensión, de amenazas veladas, de presión psicológica, pero también 3 meses en que sentí crecer dentro de mí una fuerza que no sabía que poseía. En junio de 1959 llegó la sentencia. Eitz Rocha fue claro y directo. Este tribunal reconoce la veracidad de los hechos narrados por las víctimas. El patrón sistemático de abuso es evidente e inadmisible en don Esteban. Fue condenado a 2 años de prisión, pago de indemnización para todas las víctimas y cierre temporal de la fábrica. Cuando escuché la sentencia, me desplomé en lágrimas. No de tristeza, sino de había ganado. Nosotras habíamos ganado. Don Esteban trató de apelar, pero los tribunales superiores confirmaron la condena. En septiembre de 1959 fue arrestado. Ver a ese hombre que me había aterrorizado por tanto tiempo, siendo llevado esposado, fue una de las visiones más liberadoras de mi vida. La victoria tuvo un precio. Perdimos amigos, enfrentamos prejuicios, pasamos dificultades financieras, pero valió cada sacrificio, porque probamos que era posible, en que muchachas pobres podían enfrentar hombres poderosos y ganar, que la justicia no era privilegio solo de los ricos, y principalmente que habíamos salvado a otras muchachas de pasar por lo que pasamos. La fábrica fue reabierta meses después, pero con nueva dirección y políticas rígidas de protección a las empleadas. Nuestra victoria resonó por toda la región. Otras mujeres se animaron a denunciar abusos. Otros procesos fueron abiertos. Habíamos plantado una semilla de cambio que florecería por décadas. Después de la condena de don Esteban, en septiembre de 1959, pensé que mi vida finalmente podría seguir un rumbo normal, en que ingenua era. La victoria en la justicia fue apenas el comienzo de un viaje aún más desafiante, reconstruir mi vida desde cero a los 19 años, con una pierna que nunca más sería la misma, y una reputación manchada por los rumores que circulaban por la ciudad. La indemnización que recibí fue significativa para los estándares de la época en 15,000 pesos mexicanos, una cantidad que representaba
casi 2 años de salario, pero el dinero venía con un precio emocional alto. Cada centavo de ese valor representaba una humillación sufrida, una noche de terror vivida, un pedazo de mi dignidad que había sido robado. Ahora puedes descansar, me dijo mi madre cuando llegó el dinero. Puedes cuidarte, tratarte bien, pero descansar era lo último que quería. Durante esos meses de proceso, había descubierto una fuerza interior que ni sabía que existía. Había probado para mí misma que podía enfrentar gigantes y ganar. Y ese descubrimiento había despertado en mí una ambición que jamás imaginé tener. El problema era, ¿qué futuro podía construir una muchacha como yo? Mi pierna derecha había quedado con secuelas permanentes de la fractura. Cojeaba levemente y sentía dolores cuando estaba mucho tiempo de pie. Trabajos que exigían esfuerzo físico estaban descartados. Además, mi reputación en la ciudad estaba complicada. La mitad de las personas me veía como heroína, la muchacha valiente que había enfrentado a un poderoso. La otra mitad me consideraba una oportunista que había armado trampa a un hombre de bien. Carmen, podrías buscar empleo en oficina, me sugirió Concepción en una de nuestras conversaciones. Con tu inteligencia, serías perfecta para trabajo administrativo. Intenté algunas oficinas de la ciudad, pero siempre me topaba con el mismo problema. Mi nombre estaba asociado al escándalo, y muchos empleadores temían contratar a alguien que daba problemas. Lo siento mucho, me dijo el gerente de una oficina de contabilidad, pero nuestra empresa aprecia la discreción. No podemos correr riesgos, como si luchar por mis derechos fuera un defecto de carácter. Fue en esa época de incertidumbres que algo inesperado pasó. Elec Sandoval, mi abogado, me hizo una propuesta que cambiaría completamente el rumbo de mi vida. Carmen, tienes un talento natural para organización y comunicación. Lo vi durante todo el proceso. ¿Qué tal trabajar conmigo? Trabajar como licenciado, como asistente jurídica. Te puedo enseñar lo básico del derecho. Me ayudas con los papeles, atención a clientes. Y hay algo que haces mejor que cualquier abogado experimentado, que es, entiendes a las víctimas. Cuando una mujer llega aquí, sufriendo abuso, acoso, violencia, necesita a alguien que entienda por lo que está pasando. Alguien que ya estuvo ahí. En la propuesta me emocionó y me asustó al mismo tiempo. Trabajar con derecho siempre me pareció algo muy distante de mi realidad, pero el licenciado Sandoval estaba ofreciendo no apenas un empleo, estaba ofreciendo un propósito. Pero no tengo estudio suficiente en estudio. Lo conseguimos. Tú tienes algo mucho más raro, una experiencia de vida y valor para usar esa experiencia en beneficio de otros. Si alguna vez has sentido que tu dolor podría tener un propósito mayor, comenta, a mi experiencia también puede ayudar a otros. Veces nuestras cicatrices se convierten en la medicina que otros necesitan. Acepté la propuesta en octubre de 1959. A mi primer día en el despacho fue aterrador. Yo, una muchacha que apenas había terminado la primaria, rodeada de libros de derecho, códigos, procesos complejos. Pero el licenciado Sandoval fue paciente. Me enseñó a organizar documentos, redactar peticiones simples, atender clientes. Y descubrí que tenía aptitud para aquello. Lo más importante, cuando mujeres víctimas de violencia llegaban al despacho, lograba establecer una conexión que ningún abogado hombre conseguiría. Ella nos entiende. Oí a una clienta comentar con otra. No es solo profesional, es personal. En enero de 1960, el licenciado Sandoval me hizo otra propuesta revolucionaria. Carmen, ¿qué tal hacer la secundaria? Terminar el bachillerato a los 20 años. Nunca es tarde para estudiar. Con el bachillerato completo, puedes hasta pensar en hacer universidad de derecho. ¿Universidad de derecho? La idea me pareció absurda en la época. Una muchacha pobre, hija de obrero muerto, víctima de abuso sexual, cursando derecho. Eso no existía en mi mundo, pero la semilla estaba plantada. Comencé la secundaria en marzo de 1960, estudiando por las noches después del trabajo. Era pesado. Trabajaba de 8 a 5 en el despacho. Después corría a la escuela de 7 a 10 de la noche. Mi pierna dolía mucho al final del día, pero mi mente estaba más activa que nunca. Descubrí que adoraba estudiar, que tenía facilidad para aprender. «¿Estás diferente?», comentó mi madre algunos meses después. Más andeterminada. Andeterminada era la palabra correcta. Por primera vez en la vida, tenía objetivos claros. Quería formarme,
Quería entender profundamente el derecho, quería usar mi conocimiento para ayudar a otras mujeres. En 1961, algo pasó que cambió completamente mi perspectiva sobre el futuro. Una clienta llegó al despacho en una situación que me hizo revivir mis propios traumas. Se llamaba Sandra Jiménez, tenía 18 años y estaba siendo abusada por el patrón en la tienda donde trabajaba. La historia era escalofriantemente similar a la mía. Dijo que si le cuento a alguien, va a esparcir que soy una cualquiera. Me contó llorando. Mi familia necesita mi salario. Ann era como mirarme en un espejo del pasado. La misma manipulación, el mismo miedo, la misma sensación de estar atrapada. Sandra, le dije, tomando su mano, sé exactamente por lo que estás pasando, y sé que parece imposible salir de esa situación, pero si es posible, le conté mi historia. Vi sus ojos llenarse de esperanza mientras se daba cuenta de que no estaba sola, de que alguien había pasado por el mismo infierno y había logrado salir. ¿Realmente crees que puedo ganar? Estoy segura y te voy a ayudar. En el caso de Sandra fue mi primero como asistente principal. El licenciado Sandoval me dio libertad total para conducir la investigación, colectar testimonios, preparar la estrategia. Descubrimos que el patrón de ella tenía el mismo comportamiento de don Esteban. Otras empleadas habían sido víctimas, pero todas tenían miedo de hablar. Usé la misma táctica que había funcionado en mi caso, al reunir a las víctimas, mostrar que no estaban solas, construir un caso sólido basado en el patrón de comportamiento. En 6 meses, logramos no apenas la condena del agresor, sino también un acuerdo financiero que permitió a Sandra mudarse a otra ciudad y recomenzar su vida. Gracias, me dijo el día de la sentencia. Me salvaste. En ese momento, entendí cuál era mi verdadero propósito en la vida. No era apenas sobrevivir a mis traumas, era transformarlos en herramienta de liberación para otras mujeres. Terminé la secundaria en diciembre de 1962 con notas excelentes. El licenciado Sandoval organizó una pequeña fiesta en el despacho para celebrar. Ahora viene la parte seria, me dijo. Examen de admisión para Derecho. El examen de admisión de 1963 fue una de las experiencias más desafiantes de mi vida. Yo, a los 23 años, compitiendo con jóvenes de clase media que habían tenido acceso a preparatorias caras, escuelas particulares, bibliotecas en casa. Estudié como nunca había estudiado antes. Despertaba a las 5 de la mañana para repasar materias antes del trabajo. En el almuerzo, en vez de comer, me quedaba leyendo. Por la noche, después de la cena, estudiaba hasta la medianoche. Mi madre se preocupaba por mi obsesión con los estudios. Hija, te vas a enfermar así. Mamá, esta es mi única oportunidad. Si no paso este año, puede ser que nunca más tenga valor de intentar. El día del examen llegó en diciembre de 1963. Recuerdo cada detalle de esa mañana, el nerviosismo, las manos sudadas, la sensación de que todo mi futuro dependía de esas pocas horas. El examen fue difícil, pero sentí que me había ido bien, principalmente en la redacción, donde pude hablar sobre justicia social y derechos de las mujeres, en temas que conocía, no apenas en teoría, sino en práctica. El resultado salió en febrero de 1964, cuando vi mi nombre en la lista de aprobados, comencé a llorar ahí mismo frente a la universidad. Había logrado, una muchacha pobre, víctima de abuso, coja de una pierna, había pasado el examen de admisión para Derecho en una de las mejores universidades de México. Felicidades, me dijo un compañero aprobado. Debiste haber estudiado mucho en sí. Él supiera que había estudiado, no apenas libros, sino la vida, que mi educación había comenzado en esa sala de tortura de don Esteban, continuado en las audiencias del tribunal, y ahora, finalmente, llegaba a la universidad. El primer día de clases fue en marzo de 1964, cuando entré en esa sala llena de jóvenes de clase media. Todos bien vestidos, todos seguros. Sentí que no pertenecía a ese lugar. ¿Vas a estudiar Derecho de verdad?, me preguntó un compañero, mirando mi ropa sencilla. Pensé que eras la de limpieza en la observación. Me dolió, pero también me motivó. Iba a probar que pertenecía ahí, tanto como cualquiera de ellos. La universidad fue un desafío constante. Muchos profesores tenían prejuicio contra estudiantes mayores, principalmente mujeres. Algunos compañeros me veían como curiosidad, la muchacha pobre que había tenido suerte de entrar, pero yo tenía una ventaja que ellos no tenían experiencia real. Cuando estudiábamos derecho penal, sabía en la práctica cómo funcionaba un tribunal.
Cuando vimos derecho laboral, había vivido en carne propia las relaciones abusivas de poder. Tu participación en las clases siempre es muy rica, me dijo el profesor de Derecho Civil. Traes una perspectiva diferente, perspectivao diferente. Era una forma educada de decir que había aprendido derecho en la vida real antes de aprenderlo en los libros. Durante los 5 años de universidad, continué trabajando con el licenciado Sandoval. Era pesado. Clases de mañana, trabajo por la tarde, estudios por la noche. Pero cada semestre que pasaba, sentía que estaba más cerca de mi objetivo. Si has tenido que trabajar el doble para llegar donde otros llegan con facilidad, comenta también merecía las mismas oportunidades. Tu esfuerzo extra no pasa desapercibido y puede inspirar a alguien que está luchando por sus sueños. Me gradué en diciembre de 1968, a los 28 años. En la graduación, cuando subí al escenario para recibir el diploma, vi a mi madre en las gradas, llorando de orgullo. Pensé en todo lo que había pasado para llegar ahí a la muchacha, asustada, que había sido abusada y casi asesinada a los 18 acos, a Jorá y Rey. Licenciada Carmen Esperanza Morales Ovegada titulada, especialista en derechos de las mujeres. ¿Y ahora qué? Me preguntó el licenciado Sandoval, después de la ceremonia. Ahora voy a abrir mi propio despacho, especializado en casos que nadie quiere tomar a mujeres pobres, víctimas de violencia, trabajadoras explotadas Va a ser difícil ganar dinero. Así, no se trata de dinero. Se trata de justicia En enero de 1969, alquilé una oficinita pequeña en el centro de Puebla y puse un letrero en la puerta, a licenciada Carmen Esperanza Morales. Abogacía popular. Abogacía popular. Así definía mi trabajo, abogacía para el pueblo, para quien no tenía voz, para quien siempre había sido olvidado por el sistema. Los primeros meses apenas tenía clientes. Muchas personas desconfiaban de una abogada tan joven, principalmente mujer, principalmente con mi historia. Pero poco a poco, el trabajo comenzó a aparecer. Primero fueron mujeres recomendadas por el licenciado Sandoval. Después comenzaron a venir por cuenta propia víctimas que habían oído hablar de la abogada que entendía su sufrimiento. En 2 años, mi despacho estaba siempre lleno. Casos de acoso sexual, violencia doméstica, discriminación en el trabajo, pensión alimenticia. Cada caso era una batalla, cada victoria era una pequeña revolución. «¿Estás cambiando la ciudad?», me dijo Concepción, que se había convertido en mi secretaria. Las mujeres ya no tienen miedo de denunciar, cambiar la ciudad. Tal vez fuera exageración, pero sentía que estaba plantando semillas de transformación. En 1971, recibí una invitación que cambiaría nuevamente el rumbo de mi vida. El gobierno de México estaba creando la primera comisaría de la mujer del país y querían que participara del proyecto como consultora. Es una oportunidad de impactar a miles de mujeres, me explicó la coordinadora del proyecto. Tu experiencia sería fundamental. Acepté el desafío. Durante 6 meses, viajé por todo el país, entrenando policías, capacitando funcionarios, creando protocolos de atención. Fue gratificante ver que mi lucha individual se había transformado en política pública, que otras mujeres tendrían acceso a un tratamiento digno, respetuoso, eficiente, pero el trabajo más importante aún estaba por venir. En 1972, decidí escribir un libro contando mi historia completa. ¿Por qué ahora?, me preguntó mi madre. Porque otras muchachas necesitan saber que es posible, que se puede transformar dolor en propósito, trauma en fuerza. El libro tardó 2 años en quedar listo. Del trauma a la transformación un viaje de supervivencia y victoria fue publicado en 1974 y causó impacto nacional. Tu historia es inspiradora, me dijo una periodista de la revista Siempre. Prueba que se puede superar cualquier adversidad, superar la adversidad. Sí, era posible, pero más que eso, era posible transformar la adversidad en combustible para el cambio social. El libro me trajo reconocimiento nacional. Comencé a dar conferencias por todo el país, a participar en programas de televisión, a ser consultada por periodistas. Pero lo más importante, comenzaron a buscarme mujeres de todos los rincones de México. Cartas, llamadas telefónicas, personas que viajaban horas para conocerme. Tu historia me dio valor, decía cada una. Si tú pudiste, yo también puedo. Wipe.
una por una. Esas mujeres iban superando sus traumas, construyendo nuevas vidas, transformándose de víctimas en protagonistas. En 1975, a los 35 años, miré hacia atrás y vi el camino que había recorrido de la muchacha quebrada de 18 años a la abogada respetada nacionalmente, del trauma a la transformación. Pero sabía que mi jornada apenas estaba comenzando. Tenía aún mucho que hacer, muchas mujeres que ayudar, muchas batallas que vencer. Y lo más importante, había descubierto que mi mayor victoria no era haber sobrevivido a los abusos, era haber transformado esa supervivencia en herramienta de liberación para otras. Mi pierna derecha aún duele en los días fríos, recordándome donde todo comenzó. Pero ahora, ese dolor tiene un significado diferente. No es más símbolo de trauma, sino de transformación, de victoria. Hoy, a los 84 años, sigo luchando. Mi despacho aún atiende mujeres que necesitan justicia. Aún doy conferencias, aún escribo, aún creo que es posible cambiar el mundo una historia a la vez. Y a ustedes, que me escucharon hasta aquí, quiero decirles, ansí tú también has vivido con miedo y aún así, sigues de pie. Comenta esta frase, yo también merezco vivir sin miedo. Tu comentario puede tocar el corazón de otra mujer que aún no se atreve a hablar. Tu historia, como la mía, también merece ser contada. Y si esta historia te tocó, te invito a comentar, suscribirte al canal y compartir este video con quien lo necesite, porque nadie debería cargar sola con un silencio tan pesado. Recuerden, del dolor más profundo puede nacer la fuerza más grande. De las cenizas de nuestros traumas, podemos construir el fuego de nuestra transformación. Este contenido es una obra original, basada en una historia real. Que mi experiencia sea luz en el camino de quien aún camina en la oscuridad. Con amor y esperanza, Doña Carmen Esperanza Morales, 84 años, Puebla, México.